Muy bien, arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del economista Daniel Artana para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias Daniel por atendernos. Y las medidas cambiarias que se tomaron a mediados de septiembre no lograron el objetivo, que era detener la pérdida de reservas internacionales del Banco Central. En estas últimas 2 semanas las reservas cayeron, bajaron alrededor de 700 millones de dólares y se esperan justamente por este motivo medidas en las próximas horas para lograr frenar la pérdida de reservas internacionales. ¿Estás al tanto de lo que podrían traer estos anuncios? Bueno, no, lo que yo he hecho, seguramente lo mismo que hiciste vos, es leer que hay varios trascendidos. Esos trascendidos apuntarían a medidas que habría una reducción por un periodo breve de tiempo en las retenciones para tratar de incentivar a los exportadores a que liquiden los dólares ahora. Si eso es así, recordemos que va a haber un poco más de dólares hoy, menos dólares mañana, así que en definitiva es adelantar, tener una solución transitoria, digamos, que puede generar un dolor de cabeza después. Y segundo, en la medida que se trate de incentivar a los agricultores para que vendan grano, el problema que tiene esto es que le tenés que dar un instrumento donde pueden invertir los pesos que recibirían si es que venden más grano del que pensaban vender para seguir enfrentando las necesidades de dinero que tiene todo el proceso productivo. Así que si uno tiene ambas cosas, puede ser que aumente la liquidación de dólares, pero tengamos en cuenta que estamos vendiendo dólares que hubieran ingresado en el futuro, ¿no? Claro, por eso se trata de más de lo mismo, ¿no? De medidas defensivas, nada orientado a lo que es realmente lo que se necesita, ¿no? Medidas para recuperar la confianza y poner en marcha el proceso de inversión que la economía necesita. Bueno, yo he dicho públicamente que el problema, este gobierno adopta o tiene una visión de política económica y adopta decisiones de política económica que más bien que atraer inversiones espantan inversiones. Entonces, eso no afecta al funcionamiento de la economía cuando vos tenés un montón de dólares en el Banco Central o tenés superávit fiscal y superávit externo. Hoy Argentina tiene superávit externo, muy importante. El sector privado genera un superávit externo de 1.500 millones de dólares por mes, más o menos, entre bienes y servicios. El problema no es ese, el problema es que tenés un déficit fiscal enorme, financiado con emisión monetaria, y no tenés reservas. Entonces, los dólares que te entran por el resultado comercial de bienes y servicios se te van por otro lado porque sobran pesos y la gente quiere desprenderse de esos pesos. Entonces lo que se requiere es un programa monetario y fiscal que despierte confianza, y como este gobierno me parece que no tiene la capacidad de generar confianza, no te dan crédito a la gente y tenés que poner de contado, y lamentablemente eso requeriría un ajuste fiscal que tampoco es aconsejable, con lo cual el gobierno está en una situación medio compleja. Para resolver eso requiere tratar de, al menos que la política no siga emitiendo señales que espantan a los inversores. Por ejemplo, aporte a las grandes fortunas. Por ejemplo, confiar en que los controles te van a resolver los problemas. Por ejemplo, las contradicciones de un día decir una cosa y el día siguiente lo contrario. En definitiva, hay una larga lista de cosas que por ahí ayudarían eventualmente a hacer la situación menos complicada, porque Argentina está en una situación económica compleja. Lo último que se necesita es que la política te la haga más compleja todavía. Daniel, se conocieron los Sí. datos de pobreza, los altos datos de pobreza e indigencia. ¿Qué nivel de elasticidad al rebote o a la recuperación tiene la pobreza a medida que se profundiza? Yo diría que hay dos elementos. Obviamente que los datos del segundo trimestre van a ser malos porque tuvimos una caída del empleo fenomenal. El empleo cayó 22% interanual. ¿Por qué cayó eso? Bueno, básicamente en cuentapropistas y autónomos informales, ahí hubo una caída del empleo fenomenal. Y esto tiene consecuencias, porque más allá de la ayuda que ha tratado de poner el gobierno, tuviste un montón de gente que perdió ingresos y que por ahí quedó abajo de la línea de pobreza cuando atentaba. Pero además te incluye, no eso ponele que lo vayas a ir recuperando, pero además está el tema de la inflación, porque la inflación, en la medida que los ingresos de la gente en un contexto de esa caída de empleo por ahí no acompañen, por lo menos para todos, la evolución de la inflación,
ese elemento te genera una complicación adicional. Yo ahí estaba viendo algunas proyecciones que hace Martín González Rosado de la Universidad de Itela, o Poldo Tornaroli, que ahora está trabajando en la FAO en Roma, pero que él es de la Universidad de La Plata, y ellos en general están proyectando un segundo semestre con la pobreza yendo para arriba, no para abajo. En parte, supongo yo, por la cuestión inflacionaria, que lo hizo un poquito peor hacia adelante de lo que fue abril y mayo, que estuvo 1,5 la inflación, y en parte porque vos tenés que recuperar empleos e ingresos, y eso no es tan fácil en el estado de precariedad que tiene la economía argentina. Y a esta altura vos, Daniel, cuando analizas la situación económica del país, ¿podemos hablar de cuánto le asignás a la pandemia y al aislamiento y cuánto a cómo se enfrenta la crisis? ¿O esto sigue de tal manera unido que es imposible saberlo o es muy difícil? Y es difícil saberlo. Lo que ves es que, a ver, porque los datos van cambiando y hasta que esta pandemia no termine no podés saber cuál es la situación definitiva. Vos fíjate que Argentina a final de julio tenía 73 muertos por millón de habitantes asociados al COVID. Eso era más o menos el 20% de muertos por millón de habitantes que tenía Estados Unidos, que tenían 8 países europeos que yo sigo, algunos con éxito sanitario, Alemania, Portugal, otros con problemones como España, el Reino Unido, Italia. Y después está más o menos al 20% de Latinoamérica. Latinoamérica tiene el desastre de Perú y por el otro lado el gran éxito de Uruguay. Entre eso, después tenés Brasil mal, Chile también, México y Colombia un poquito mejor. Estabas al 20%. Ahora con los datos de ayer estabas al 60 y pico por ciento de Estados Unidos, que estabas también al 20 en aquel momento, al 60% del resto de Latinoamérica y al 80 y pico por ciento de Europa. Es decir, te estás acercando peligrosamente a los países que han tenido mayor mortalidad. Entonces, si esto es que el gobierno se equivocó en la estrategia y parecería que algo hay, también que era una situación compleja, ¿no es cierto? Te agrego, Daniel. Vos fíjate que el gobierno ha dejado de comparar con el resto del mundo, porque cuando compara ahora no le da bien. Te agrego, Daniel, a eso que la caída del PBI acá en la Argentina el segundo trimestre fue del 19% contra el 14% en Chile, el 11% en Brasil y el 10% en Uruguay. Bueno, ¿no? por eso, yo hice en la nota que publico todos los meses en Fiel, que va a salir seguramente mañana, yo pongo un cuadro que compara varios países. Argentina está dentro de los que mayor caída de PBI y empleo ha tenido, no el peor por lejos es Perú. Los datos de Perú son dramáticos al segundo trimestre. Pero Argentina está tercero o cuarto entre caída de PBI y caída de empleo. Caída de empleo en la región has tenido otros que ha caído mucho, como Colombia y Chile, segundo trimestre, a pesar de que los PBI han caído menos. Eso en parte tiene que ver con los problemas de informalidad y contrapropismo de la región. PBI ha caído poco, la mitad que Argentina al segundo trimestre en Brasil. El empleo también ha caído mucho menos en Brasil que en la Argentina. Obviamente tiene una situación sanitaria peor que la nuestra. Y después tenés Uruguay, que en empleo no tenés los datos, en PBI ha caído también bastante menos que la Argentina y tiene una situación sanitaria parecida a la de Japón, China, en términos de 14 muertos por millón, cuando nosotros tenemos casi 400. Entonces, no luce muy bien Argentina. Ahora, todavía en muertos por millón está no en el nivel peor, digamos, que son, sacando Perú, si querés, España, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, que están arriba de 600 muertos por millón. Después tenés Francia, 450, Argentina camino a 400, y después tenés un grupo de países que están entre 100 y 200, Alemania, Portugal. Es decir, ya estamos empezando a competir en una liga donde no deberíamos estar. Daniel, En parte porque había una fragilidad en toda la región, también hay que decirlo. Lo que pasa es que el gobierno se dedicó a prohibir despidos en lugar de darse cuenta que el problema principal lo tenían los cuentapropistas y los informales. Daniel, para cerrar, dijiste hace unos minutos que es importante que la política no dé malas señales. Y esta semana, bueno, tuvimos la decisión, ¿no?, de la Corte Suprema de dar el per saltum. ¿Ves a esto como una buena señal? ¿Crees que puede tener algún impacto a futuro para la economía? Mirá, a ver, el tema institucional es siempre importante. Ahora, cuando yo me refiero a meter la cola en la economía, no me refiero a una cosa que es muy importante para el largo plazo, como la calidad de la justicia, la independencia de la justicia, la calidad de los fallos. Es decir, eso también mete ruido, pero me refiero a otras cosas más ligadas con la economía, como hablaba antes, ¿no?
Muy bien. disparate este de Kirchner y Heller, del gravamen a las grandes fortunas, que le pone un impuesto a los activos de las empresas prácticamente a tasas escandalosamente altas. Digo, en un país que quiere atraer inversiones, es una cosa que simplemente alguna gente del oficialismo tiene la capacidad de pegarse no un tiro, 2 tiros en los pies. Muy bien. Entonces yo digo, la verdad que el equipo económico rema en dulce de leche, perdónenme, no la expresión, pero para hacerlo gráfico. Bueno, no les quiero robar más tiempo porque se tienen que cortar. Daniel, muchas gracias. Cerramos entonces. A ustedes por llamarme. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Artana sobre la compleja realidad económica de la Argentina y qué es lo que se requiere para salir adelante al final de la pandemia. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.